Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Les saludamos en esta mañana en vivo desde mi casa, su casa. Gloria al Señor, para estudiar otro emocionante capítulo de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 8 del libro de Josué, que lleva por título Toma y destrucción de Jai, ¿verdad? Ya miramos la semana pasada el por qué, ¿verdad? No pudieron obtener esta batalla. Hoy vamos a poder ver la batalla completa y si Dios lo permite también vamos a proseguir al capítulo 9 para que esté listo. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, unos versos como punto de partida, y como lo hacemos siempre, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así su palabra. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Gloria al Señor. Oremos, mis hermanos, buscando el favor y la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Padre que estás en gloria, poderoso Rey, excelso, santo, divino, propicio Dios, en cuya presencia estamos. Declaramos en esta mañana que no hay nadie como tú, Señor, que tú eres el único Dios sabio, fuerte, poderoso, alto, sublime, el inmortal, el grande. Oh Señor mío, Dios mío, pasaría el tiempo aquí declarando tu grandeza, Señor del cielo. Pero venimos delante de ti, Señor amado, con un corazón agradecido, Señor del cielo, porque tu bondad se ha sentido en nuestra vida, has guardado nuestra salida, nuestra entrada, has provisto para nuestras necesidades, maravilloso Dios. Gracias porque tu mano de poder reposa sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, Señor del cielo. Yo le pido en esta mañana por su pueblo, ahí donde se encuentre, maravilloso Dios, que usted le bendiga, lo fortalezca, Señor amado, y sea supliendo para sus necesidades, cualquiera que sean, Señor amado, creyendo que tú tienes todos los recursos, Señor mío y Dios mío. Ahora, Espíritu Santo, te invitamos como siempre a que seas tú nuestro maestro, a que tú nos enseñes estos principios y los pongas en nuestro corazón, a que tú nos animes en esta mañana, que la guerra es de Dios y la victoria es nuestra, en el nombre de Cristo Jesús, maravilloso Dios. Espíritu Santo, enséñanos, el tiempo es tuyo. Todo esto se lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y con gozo decimos amén, gloria a Dios. Capítulo 8, ¿verdad? Lleva por título Toma y destrucción de Jai, ¿verdad? Y la semana pasada aprendimos de la derrota del pueblo de Israel, ¿verdad? Una derrota que fue el resultado del pecado de Acán. Este hombre de la tribu de Judá fue parte del ejército de Israel que tomó la ciudad de Jericó. Dice que ahí en la ciudad, ¿verdad? Él vio un manto babilónico, un lingote de oro y 200 siclos de plata, ¿verdad? Codició, tomó y luego mintió al pueblo de Israel, ¿verdad? Esta fue su propia confesión, esto fue lo que él declaró. Y en su falla pudimos ver el pecado progresivo, del cual hablamos la semana pasada, cómo el pecado, ¿verdad?, va tomando fuerza poco a poquito. Primeramente él miró, ¿verdad?, le gustó, lo tomó y después, ¿verdad?, lo enterró en su tienda y le mintió al pueblo de Israel. Y su pecado vino a afectar no solamente a su familia, sino a la nación entera, ¿verdad?, que subió a atacar al pueblo de Jai y regresó a su campamento derrotado con una pérdida de 36 hombres
a causa de este pecado de Acán, ¿verdad? Ahora, Dios fue quien reveló el pecado y lo reveló con el fin de quitarlo del medio de ellos, para poder darles así la victoria. Ahora el Señor los amenazó y les dijo: si ustedes no corrigen esta falta, si ustedes no quitan esta falla del medio de ustedes, también yo removeré mi presencia del medio del pueblo, ¿verdad? Y Josué hizo como el Señor le dijo, convocó una reunión donde se reunieron todas las tribus de Israel, y el Señor fue eliminando a los inocentes, ¿verdad? Comenzando por las tribus. Primero eliminó a las 11 tribus que eran inocentes y dejó solamente a la tribu de Judá. Después de ahí llamó a los padres de familia de aquella tribu y fue eliminando las familias hasta llegar al culpable, hasta llegar a la familia de Acán, ¿verdad? Y Acán, ¿verdad?, que fue el culpable, confesó su falla y fue llevado al valle de Acor, y ahí, ¿verdad?, los apedrearon y los quemaron junto con todas sus pertenencias. Así aquel día Josué quitó el pecado del medio del pueblo de Israel, ¿verdad? Pagó un precio alto a Acán por su pecado, pero esta fue un escarmiento para el pueblo de Israel, y también, como dijimos, ¿verdad?, paralelos con la iglesia, enseñanzas para nosotros, ¿verdad?, que aprendamos a guardar la palabra de Dios, lo que Dios nos pide, lo que Dios espera de nosotros. La derrota de Jai fue el resultado del pecado de un hombre. Ahora vamos a ver que una vez corregida la falta, el pueblo de Israel vuelve a subir a la ciudad de Jai. Esta ciudad pequeña, ¿verdad?, estaba ahí Betel y Jai, van a tomar a las dos ciudades. Dios les va a enseñar cómo con sus propias fuerzas, o a nosotros también, no pudieron vencer al enemigo, pero ahora, siguiendo las instrucciones y la estrategia de Dios, Dios les va a dar la victoria. Gran diferencia, mis hermanos, cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas o cuando dejamos que el Señor lo haga por nosotros. Así entramos al capítulo 8, verso 1, que dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, ¿verdad? Constantemente el Señor le está reafirmando a Josué que deje atrás sus temores y que eche para adelante, ¿verdad? Fortaleza, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Ahora recordamos que Josué estaba desanimado, tirado sobre su rostro, en tierra junto a los ancianos de la casa de Israel, desconcertado por la derrota, por lo cual el Señor le dice: no temas ni desmayes, levántate, ¿verdad?, y enfréntate al enemigo. Mira, yo he entregado, le dice, en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Nuevamente, mis hermanos, palabras que reafirman la presencia de Dios con Josué. Gloria al Señor. Ahora van a hacer las cosas conforme al consejo de Dios y no conforme a su propio consejo, ¿verdad? Ahora podrán experimentar la victoria de Dios, no su victoria que ellos habían buscado y perdido. Ahora, siempre hay dos maneras de hacer las cosas, ¿verdad? A tu manera, lo cual resultará en derrota, y a la manera de Dios, la cual siempre terminará en victoria. Gloria al Señor. Ahora vamos a comenzar a dar los planes o la estrategia de Dios para la conquista. Voy a leer mucho en este capítulo porque en realidad todo está explicado correctamente. Gloria al Señor. Podemos entender lo que Dios nos está enseñando ahí. Dice el verso 2: y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellas. Comienza la estrategia de guerra. La diferencia en Jericó es que el Señor les habló y les dijo específicamente: no podéis tomar
del botín de Jericó. El botín le pertenece a Dios y estamos hablando solamente de los utensilios de metales preciosos, lo que podían tomar. Todo lo que era ropa, animales, muebles, lo tendrían que quemar en la ciudad. Ahora la diferencia es que en esta ciudad de Jai y de Betel, que estaban cerca una de la otra, sí podían tomar el botín o el despojo de aquel lugar. Leemos el verso 3 y vamos a leer hasta el 9 seguido para mirar la estrategia de guerra que el Señor le está dando a su pueblo. Dice, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pongan atención, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos, esto quiere decir estar listos, y yo y todo el pueblo que está contigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros, como la primera vez huimos. Pues delante de ellos, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos, y cuando ya hayas tomado, le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron enfrente de Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. La instrucción fue hacer una emboscada, o sea que tendrían que atacarlo por sorpresa. Eso es lo que es una emboscada, atacarlos por sorpresa. Y la orden fue que se fueran por atrás, por la ciudad de Jericó. Ellos habían subido por el valle frente a Jai y Betel. La orden es, denle la vuelta a Jericó, que eran sus buenas 10 millas, y regresen y quédense estacionados o en su paraje atrás de la ciudad de Betel y atrás de la ciudad de Jai. Y Josué, que no solía quedarse en medio de ellos, ¿verdad? Él tenía su tienda aparte, esa noche se iba a quedar con ellos, con 5,000 hombres, ¿verdad? Se cree que mandó 25,000 porque aquí la estrategia es que llamó a 30,000 hombres de guerra, los varones escogidos, mandó 25,000 por atrás por la emboscada y él se quedó con 5,000 hombres que eran los que iban a atacar por el frente. Recordamos que anteriormente solamente habían mandado 2,000 a 3,000 hombres, ¿verdad? Bajo estimaron al enemigo y salieron vencidos, pero no fue tanto por la cantidad de soldados que enviaron, sino por el pecado que había en medio del campamento que Dios les prohibió o no les dio la victoria. Leemos del 10 en adelante, dice, levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai, y toda la gente de guerra con él estaba. Subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai,
él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto, y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad, y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no salieran tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad descubierta. La ciudad abierta. O abierta. Anteriormente las instrucciones se las había dado a Josué, ahora ya están en acción, ¿verdad? Yo le leí primeramente el plan de Dios que le dio a Josué, ahora ya están en acción, ¿verdad? Entró como lo habían planeado Josué con sus 5,000 hombres por el frente, y pues no se durmieron. Ahora primero fue Jai solamente el que salió contra Israel, ahora se unieron contra Betel y Jai, y les salieron también de madrugada, madrugaron para defenderse y les salieron a Josué al encuentro, todos dispuestos a pelear contra esos 5,000 hombres, y como ya habían ganado anteriormente, pues iban bien seguros, ¿verdad? También a pelear contra el enemigo. Verso 18 dice: entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai. No tenía que hacer ninguna otra acción, sino solamente extender su lanza hasta esta ciudad, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza en su mano que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano. Esta era la señal para los que estaban atrás de las ciudades, y vieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Ahí funcionó la emboscada. Esta fue la estrategia de guerra que Dios le dio a Josué y a sus hombres. Atacaron por el frente y los otros por atrás, y no quemaron toda la ciudad, pusieron fuego. Esta era la señal, ¿verdad? Cuando los de Jai y los de Betel voltearon para atrás y miraron incendio en la ciudad, se dieron cuenta que estaban vencidos. Inmediatamente se desmoralizaron, bajaron las manos, ya no tenían motivo por qué luchar. Sus mujeres y sus hijos habían sido tomados, y la ciudad había sido cautiva por el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Ahora, verso 21 dice: y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio. Unos vinieron de la ciudad, Josué vino del frente, los encerraron a un lado y a otro, y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Ahora, haciéndolo y tratando de hacerlo por su propio ingenio, por sus propias fuerzas o sus propias estrategias, no pudieron, fallaron en sus habilidades, pero siguiendo el consejo y las estrategias de Dios, obtuvieron la victoria. Gloria al Señor aquel día. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto,
a todos los habían perseguido, a todos los que habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12,000. Todos los de Jai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. La clave, la llave estaba en no quitar, ¿verdad?, su lanza como Dios se lo había dicho, para poder darle la victoria. Ahora, obviamente, las guerras son muy drásticas, violentas, no hay guerras bonitas, ¿verdad? Solamente cuando se rinde, ¿verdad?, sin llegar a perder vidas, ¿verdad?, a la lucha. Y no olvidemos que los que fueron muertos en aquel lugar era gente que no tenía remedio. Era gente que estaba totalmente entregada al pecado, al camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Ya había una sentencia de muerte sobre la nación de Canaán por sus prácticas pernicias y sus pecados de idolatría que practicaban ahí, desgraciadamente. Ahora, Dios no se complace de la muerte de los impíos. Él lo declara y eso es así, Él no se complace. Pero las naciones o la humanidad llega a un punto en el cual ya no hay remedio. Y este fue el caso de las naciones de Canaán. No había vuelta atrás, su pecado había llegado hasta la presencia de Dios. Porque cuando lo leemos se nos puede hacer injusto lo que está ocurriendo, que matan a hombres, mujeres y niños, pero en realidad este pecado ya era irremediable. Verso 27 dice: pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que les había mandado a Josué. En la primera ciudad el despojo, como lo dijimos, era entero y completamente para Dios. Ahora sí podían disponer del despojo de esta ciudad de Jai y de Betel, que se unieron fuerzas, pero también fueron vencidas al mismo tiempo. Y Josué quemó a Jai y la ciudad a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Ahora, el rey fue colgado para escarmiento de otros reyes. Vamos a mirar en el capítulo 9 cómo otros reyes se unen para atacar al pueblo de Israel. Para un escarmiento, el rey de Jai fue colgado en un madero, se descolgó, se enterró en la entrada de la ciudad y se puso sobre él un montón de piedras que declara Josué que aún estaban ahí hasta ese día en que él escribió, porque él primero conquistó la tierra y después se sentó a escribir lo que nosotros estamos leyendo. Hasta este día que él escribió, hasta este día estaba ese montón de piedras que habían puesto sobre el sepulcro de este rey de Jai. ¿Cómo interpretamos a veces la Biblia que hicimos hasta hoy, que sería presente hoy? Hasta este día, porque si vamos, ¿verdad?, hay cosas que ya no están y que arqueológicamente no se sabe dónde es el lugar. Hasta el día en que él escribió, aún estaban ahí. Ahora dice, lectura de la ley del monte Ebal. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Josué hizo un altar y no duda que ofrecieron los sacerdotes holocausto a Dios en gratitud por todo lo que el Señor había hecho. Ahora, llegaron al centro, al corazón de la ciudad,
el monte Ebal y el monte Gerizim están en el centro del país de Israel. Este es el corazón de Israel, ¿verdad? Ahora, ahí está Samaria en el centro de Israel, o en el corazón de Israel. Recordamos que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Cuando le preguntaron a Jesucristo, Señor, ¿en cuál monte adoramos? En el monte Ebal o en el monte Gerizim, y el Señor los corrigió y les dijo, ya no es en este monte ni es en este, es en todas partes, porque Dios está en todas partes. Pero la orden para Josué había sido, ¿verdad? Moisés se la dio, que cuando entraran al centro de la ciudad, subieran al monte Ebal y levantaran ahí un altar para el Señor, y desde ahí los sacerdotes iban a dictar las bendiciones, y del otro monte se iban a dictar las maldiciones, ¿verdad? Dice el verso 31, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Como dije hace un momento, que esto ya Josué se los había encomendado o lo había dictado que se había de hacer de esta manera. Retrocediendo a Deuteronomio capítulo 27, verso 4, dice, cuando pues hayas pasado el Jordán, ya ellos pasaron el Jordán, vencieron a Jericó, a Jai y a Betel, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, ¿verdad? Las pintaron blancas, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro, o sea, no había que carvarlas o picarlas. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrenda de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Esta fue la orden de Moisés a Josué. Ahora ya están ahí donde Moisés les dijo que estarían, por lo cual Josué sube al monte Ebal y levantan ese altar que se les había pedido y ofrecen ofrenda de holocausto, ¿verdad? Consagración por el pecado, dedicación a Dios y luego de paz, para hacer paz con Dios y tener comunión con Dios, sentarse ahí y tener fiesta con el Señor. Ahora Dios les dice que quería que el altar fuera rústico, que no fuera carvado, porque muchas veces, ¿verdad? Tomamos las piedras brutas o naturales y las empezamos a adornar. Dios no quería eso, porque en ocasiones la atención se va al altar, nos deslumbramos por la arquitectura, nos deslumbramos por la obra de las manos de los hombres y le quitamos la gloria a Dios. Entonces ahí tenía que haber piedras naturales que no llamaran la atención. Hoy si nosotros vamos a Israel encontramos arquitectura, piedras carvadas, piedras labradas, y esta no era la orden de Dios. Si vamos a nuestros países, las iglesias, los altares están deslumbrantes de piedras, de mármol, de oro y cosas metales que llaman la atención. Entonces ahí quitamos la gloria de Dios, ¿verdad? Porque las piedras las hizo el Señor, y si usted mira una piedra también tiene su gracia. Pero no ponemos nuestra mirada en la piedra, sino en el Creador, en el Hacedor, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, el que merece toda nuestra atención y toda nuestra gloria. Por eso Dios ordenó que ahí en el monte Ebal se escogieran piedras planas, se pintaran de blanco, se escribiera ahí su ley y se hiciera un altar. Y de ese lugar cada 7 años habían de gritar las bendiciones, y del otro monte las maldiciones. Gloria al Señor.
Dice el 32, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel, ¿verdad? Y recordamos cómo él les ordenó que hicieran un grupo en un lado de 6 y otro de 6, los que dictarían, ¿verdad? La mitad de las tribus en un lado, la mitad en las otras, una dictaría las bendiciones y la otra las maldiciones. Maldito el hombre que no haga conforme a la ley escrita, la ley de Moisés. Y de todos dijeran amén, amén. De esta manera lo harían de hacer. Allá estaban ya en el centro, en el corazón de la ciudad, en el monte Ebal. Ahora, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Este es el libro de Deuteronomio, que es la segunda ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Y usted creería que yo hago larga la escuela dominical. Ahí Josué los reunió y les leyó todo el libro de Deuteronomio sin dejar nada fuera. Y ellos no estaban sentados, usted está sentado con su agüita, con su cafecito ahí por un lado, ellos estaban parados escuchando la palabra de Dios, escuchando la ley que Moisés les había escrito. Todos los naturales y los extranjeros estuvieron ahí en ese lugar. Si me pueden dar el tiempo, por favor. 10:30. 10:30. Tenemos media hora para terminar el capítulo 9, gloria al Señor. Así culminamos el 8, ahora entramos al 9, que lleva como título Astucia de los Gabaonitas. En Deuteronomio capítulo 7, verso 16, el Señor le encomendó a Moisés que cuando entraran a la tierra prometida no hicieran alianza con ninguno de los moradores de aquella tierra. La orden era, los destruirás del todo, y la razón era, se la di hace un momento, pero para los que recién nos sintonizan se la voy a volver a dar, porque las religiones de los cananeos incluían prácticas licenciosas y violentas. Cuando decimos licenciosas es que toda cosa imaginable, terrible a nuestros ojos, a nuestra mente lo hacían. Y tenían una tremenda influencia contaminadora. Y ha habido periodos en la historia de los hombres muy oscura y pernicia, ¿verdad? Sabemos que ha existido la era de la medianoche, la era del papado, ¿verdad? Cuando se contaminó la iglesia fue una era oscura, pero no ha habido otra era en la historia del hombre tan oscura y pecaminosa como las religiones, la era de los cananeos. Esos se han ganado el premio en hacer prácticas contaminantes y terribles delante de los ojos de Dios. Por eso es que Dios levantó al pueblo de Israel como un instrumento de juicio para ejecutar juicio sobre estas naciones. No eran gente buena los cananeos, y la orden de Dios es no hagáis alianza con ellos, ningún trato, ningún pacto con ellos, ¿verdad? De ningún tipo de pacto, ya sea pacto de paz, nada que ver con ellos, porque eran gente que tenía unas prácticas contaminantes y pernicias.
Ahora Dios sabía que si dejaban estas naciones o si hacían alianza con estas tribus, con el tiempo servirían de tropiezo a la nación de Israel. La orden era limpiar toda la tierra, no perdonen la vida de ninguno por sus prácticas paganas, sus prácticas desagradantes a Dios, ¿verdad? Porque fue Dios quien ordenó el exterminio de estas naciones. Ahora, hoy es Israel el que está ejecutando juicio sobre estas naciones y ellos heredarían la tierra. Más adelante vamos a ver que desgraciadamente el pueblo de Israel le falla a Dios y Dios levanta otras naciones como instrumento de juicio contra Israel y son llevados cautivos, ¿verdad? Entonces hay que permanecer en la voluntad de Dios. Ahora Dios trajo juicio sobre otras naciones en el pasado, sobre Sodoma y Gomorra, por sus pecados también degradantes. Ahora vemos que el mundo se encuentra también enredado en pecados desagradables a Dios. Viene un juicio también para estas generaciones. Dios juzgó al mundo anteriormente y Dios volverá a juzgar a este mundo por sus pecados pernicios y terribles. Ahora, mucha gente tiene problemas con este capítulo donde Dios ordena el exterminio de toda esta gente. Lo que la gente tiene que hacer es ir a la historia y estudiar y leer e informarse el por qué Dios ordenó el exterminio de estas personas. Hemos dicho una y otra vez, y la palabra de Dios declara de que Dios es justo. Dios no es injusto, ¿verdad? Entonces, si Dios está mandando el exterminio, es porque su pecado había llegado hasta la nariz del Señor, porque el pecado huele feo o apesta, ¿verdad? Con esta orden de no hacer alianza con las naciones que están ahí en Canaán, es que comenzamos este capítulo 9 que dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, fereceos, jeveos y jebuseos, todos estos moraban ahí en Canaán, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, vamos a hacer una pausa aquí. Los otros reyes, ya mencionamos a varios de ellos, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jeveos y jebuseos, 5 de ellos, 5 reyes, escucharon de las hazañas del pueblo de Israel y de lo que Josué había hecho a las otras ciudades, Jericó, Jai y los que había antes de cruzar el río. Se unieron fuerzas, hicieron una confederación de reyes para venir contra Israel. Ellos unieron fuerzas para venir a atacar a Israel. Pero los gabaonitas decidieron engañarlos en vez de confrontarlos. Los otros iban a usar la fuerza, ellos usaron la inteligencia para pelear contra los israelitas. Verso 4 dice: usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Los otros unieron fuerza, ellos usaron la astucia. Como decía el Chapulín, no contaban con mi astucia. El pueblo de Israel no contó con la astucia de los gabaonitas para engañarlos. Buscaron embajadores
pero en sí no eran embajadores. Embajadores uno que va a representar a su país. Estos eran actores que iban representando al país y que solamente tenían que poner un buen papelito delante del pueblo de Israel. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, o sea, no estaba solo Josué, estaba con él su consejo también. Dice, nosotros venimos de tierra muy lejana a hacer pues ahora alianza con nosotros. ¿Qué era lo que Moisés les había ordenado? No hacer alianza con las naciones que estaban al cruzar el río Jordán, ni con los que estaban antes de cruzar el río. Solo primero, esta ciudad de Gilgal, porque vinieron a Gilgal, era una segunda ciudad diferente a la Gilgal primera. Porque la primera o el primer paraje fue al cruzar el río Jordán, llegaron a este paraje y llamaron a aquella ciudad Gilgal, que quiere decir rodar o quitar el oprobio de Egipto. ¿Por qué? Porque ese día se circuncidaron y renovaron votos con Dios y se llamó aquel paraje Gilgal, que quiere decir renovar votos o hacer la paz con Dios, ¿verdad? Quitar el oprobio. Ahora están en otra Gilgal, porque no tiene sentido que Josué y los ancianos ya habían avanzado más de 10 millas y retroceder a la Gilgal anterior, donde ellos pactaron con Dios. Si usted mira el mapa, cuando tenga tiempo, de la nación de Israel, vaya al centro de la nación, donde está el monte Gerizim y el monte Ebal, y hay otra Gilgal ahí. Esta es la Gilgal a donde los gabaonitas vinieron, donde estaba acampando el pueblo de Israel para engañarlos, para ponerles un numerito y una actuación delante de ellos, ¿verdad? Venían muy mal vestidos, no muy bien vestidos, ¿verdad? Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, ya le expliqué que es otra, también quiere decir rodar, porque ahí volvieron a levantar un altar para el Señor, posiblemente por ahí está cerquitas la Gilgal. Y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, hacer pues ahora alianza con nosotros. Si nosotros vamos y leemos en Éxodo, capítulo 34, verso 12, también está en Deuteronomio, Moisés les dice esto, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropiezo en medio de ti. Si ellos hacían alianza con este pueblo, sería un tropiezo delante de ellos. Y los de Israel respondieron a los jebeos, quizá habitáis en medio de nosotros. Miren, los gabaonitas eran los jebeos de esa nación, venían. O están en la nación de Canaán, de esa región, para entenderlos. Quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Parece ser que los israelitas sí sospecharon del engaño de los gabaonitas, como sabemos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que no habitas en medio de nosotros? Hubo una cierta sospecha, pero no pidieron la dirección. Sí sospecharon. Se me hace que estos son teatreros, pero no pidieron la confirmación de parte de Dios. Ellos respondieron a Josué, nosotros, tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? También Josué estaba un poco sospechoso y dudoso de ellos.
así también como nosotros muchas veces hemos tenido esa premonición en ciertas situaciones. Sabemos que algo no está bien, no estamos seguros de proseguir, pero no consultamos tampoco con el Señor. También nosotros escuchamos esa pequeña voz que nos dice, no, eso no está bien. Pero muchas veces en vez de correr y consultar al Señor, vemos las evidencias y nos dejamos ir por lo que nuestros ojos ven y no razonamos y preguntamos, ¿será que si hago esto o aquello le agradará al Señor? Aquí hay sospecha. Tanto Josué como los ancianos de la casa de Israel sospechan que algo no está bien, pero no le consultan al Señor. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana. Miren, los barberos, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Aparte de teatreros, barberos, ¿verdad? Sí. Están diciendo, estamos oyendo. Ahora, nótese que ellos no están notando las victorias frescas, inteligentes. No dijeron, oímos que acaban de conquistar a Jericó, a Jai y a Betel. No, pretendieron que eso no lo sabían. Oímos lo que ocurrió al otro lado del río, cómo vencieron al rey de Og y Basán, ¿verdad? Despistando de cierta manera. Venimos de lejos. ¿Cómo les había llegado la noticia hasta allá, verdad? También eso podemos ver. Y el verso 11 dice, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos a vosotros. Y el pan nos quemaba en las manos, no lo podíamos ni detener. Y mírenlo ahora, qué tan mojoso y verde está. Se secó, duro. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Esto debió de levantar sospecha a Josué y al pueblo de Israel, que lo estaban haciendo notorio. Cuando algo ocurre natural, usted no lo menciona. Se me rompió el zapato en el camino, se me rompió el zapato en el camino. Pero ellos lo están haciendo notorio. Miren mis zapatos, miren el pan. Les están haciendo que vean lo obvio y que no se enfoquen en la mentira que hay detrás de del show que les están presentando. Ahora, estos mencionaron que no habían tomado la toma anterior. Fueron sabios para no mencionar, ya sabemos lo que hicieron aquí porque estamos aquí a 3 millas de lejos de ellos. Estaban ahí cerquitísimas, sin embargo los hicieron ver que venían de lejos. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Dios. Segunda vez que no oraron antes de consultar a Dios. Hay cosas que de momento se ven tan obvias que no buscamos el consejo del Señor. Tú puedes ver por ti mismo y evaluar la situación a tus ojos, mirar la apariencia y dices, sí se ve que vienen de lejos. Esas chanclas que traen ya están desgarradas y desgastadas. Nosotros anduvimos por el desierto por 40 años y las chanclas no se les desgastaron.
el pie les crecía junto con la chancla. O la chancla crecía junto con el pie, gloria al Señor. Ahora aquí los miran porque les hace notorio que venían caminando de lejos. Miran las chanclas desgarradas y miran lo obvio. Miran lo obvio, se dejan ir por las apariencias. Las apariencias de los cueros del vino. Para que un cuero de vino se desgaste, tienen que pasar en realidad muchos años y tiene que haber mucho uso para poder decir que se envejecieron. Ahí ellos lo están haciendo notorio, era para hacer un poquito más drama y ellos un poco más sospechosos. En verdad nos estarán diciendo la verdad. Ahora, veían y olían que venían de lejos, ¿verdad? Porque se pusieron trajes de andrajosos. Y por no orar, hicieron alianza con el enemigo. Por no orar y buscar el consejo de Dios, ¿verdad? Esta alianza terminaron haciéndola con los gabaonitas y con el tiempo trajo sus consecuencias porque estos gabaonitas también adoraban a dioses paganos y el dejarlos y hacer alianza con ella, con el tiempo tuvo su efecto, surgió el daño y el pueblo de Israel se entregó también a sus dioses paganos por no haber consultado al Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento hay también una enseñanza para nosotros. Hay también una prohibición de no hacer alianza con el enemigo. Nos dice ahí en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión, como tampoco había comunión del pueblo de Israel con los gabaonitas, con los de Hezbón. No había ninguna comunión, ninguna comparación, nada. Dios nos advierte de estas alianzas que nos pueden poner tropiezo o que nos pueden dañar en nuestro caminar con Cristo, el hacer alianzas o uniones en yugo desigual con los incrédulos. Una mala alianza puede traer un tremendo dolor y tristeza a tu vida. Yo quisiera muchas veces grabar las conversaciones que tengo con algunas amigas, con algunas personas que abren su corazón a mí, pero no lo podemos hacer porque es consejería, es algo privado. Pero son personas que muchas veces se lamentan por hacer alianzas con el enemigo, por verse casado con un hombre en yugo desigual. Porque cuando vinieron a ellas para la conquista, eran hombres amables, cariñosos, bondadosos, dadivosos, regalos. Ellas miraron lo obvio y dijeron, es un hombre bueno. No es cristiano, pero cuando yo me case, se va a convertir. Yo me voy a encargar de acercarlo a Dios y se va a convertir. Pero en realidad es todo lo contrario. Una vez que se casan, se acabó lo amable, lo cariñoso, lo dadivoso, y empiezan ellos a vivir su vida, a verse con otras mujeres, a irse de parranda y nada que ver con Dios. Esa alianza que comenzó muy bonita y que vieron todo lo obvio, es obvio que es una buena persona, es amable, es cariñoso, es bondadoso, lo obvio te lo está diciendo ahí enfrente de ti, es un buen hombre. En cuanto haces la alianza y te casas, descubres que también era un teatrero. Descubres que también usó como los gabaonitas la inteligencia diabólica para conquistarte y después darte una vida de tristeza, una vida de lamentación por no haber
escuchado la advertencia de Dios que te dice que no hay comunión la luz con las tinieblas. Lo peor es sacarte de las Ahora, las cosas de Dios. no solamente vives una vida de tristeza y de aflicción, sino que también viene a tu vida el desánimo y en vez de seguir buscando de Dios, terminas sin buscar a Dios. Con él o de plano se van mejor los dos a bailar en vez de irse a buscar de las cosas de Dios. Eso ocurre, mis hermanos, lo hemos visto una y otra vez. Y va a seguirse repitiendo mientras vengan y te muevan los ojitos y te quieran conquistar con lo obvio y no consultes a Dios, va a seguir ocurriendo. Por eso es muy importante cualquier decisión traerla primero al Señor, ¿verdad? Para no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, esta es la elección para nosotros, que busquemos y consultemos a Dios. Ahí Pablo nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. En toda decisión, mis hermanos, no miremos lo obvio, sino vayamos y consultemos al Señor. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos hemos metido en tratos malos por mirar lo obvio? Bueno, el señor que me está ayudando es cristiano. La mujer que me está ayudando es cristiana. Cuidado, mis hermanos, ellos están buscando su comisión, están buscando lo suyo, no están buscando tu bien. Cuidado, consultemos al Señor, ¿verdad? No hagamos alianzas que nos van a hacer llorar, en pocas palabras, ¿verdad? Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Cuán importante es buscar el consejo de Dios para toda decisión. Ahora el 15 dice, y Josué hizo paz con ellos, ¡wow! Y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Josué, el escogido de Dios, no era perfecto y había cometido una falta, no oró antes de subir a Jai y les dieron una paliza. Segunda falla, no consultó antes de hacer alianza con los gabaonitas, ni se volvió a la palabra de Dios para leer qué había acerca de esto, porque ahí estaba claramente no hacer alianzas. Pasados 3 días, mire cuántos días pasaron antes de darse cuenta de su error. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, para irse para atrás, gloria al Señor, y que habitaban en medio de ellos. 3 millas más adelante vivían los gabaonitas, pero les sirvió mucho su disfraz. Ganaron un Oscar ahí por su disfraz. Verso 17. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. ¡Oh! 4 ciudades eran de ellas. Los actores iban a embajadores de sus ciudades. Ahora, si busca el mapa bíblico, verá que estas ciudades están al oeste de Jerusalén, casi al centro de la ciudad en Jerusalén, en medio de Jerusalén y Tel Aviv. Estas 4 ciudades de los gabaonitas, Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. 4 ciudades que los israelitas no podían conquistar porque habían hecho trato con ellas. Ahora, Kiriat Jearim está entre Tel Aviv también y Jerusalén. De esta Kiriat Jearim solamente queda una gasolinera a la pasada yendo de Jerusalén a Tel Aviv. Hay solamente una gasolinera y venden ahí dulces. Y ahí hay un sign que dice Kiriat Jearim, donde estaba esta ciudad de Kiriat Jearim.
Verso 18 dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Los príncipes de Israel, los ancianos de Israel, consintieron junto con Josué de hacer aquella alianza y se acarrearon una tremenda murmuración del pueblo, y no era para menos. Ellos eran los encargados, los que estaban viendo sobre la nación de Israel. Josué junto con los ancianos de la casa de Israel estaban viendo por el pueblo de Israel y tomaron una mala decisión y levantó en medio del pueblo una gran murmuración. Eso de las murmuraciones y de los conflictos no es nada nuevo. Miramos ahí, ¿verdad?, que estos príncipes recibieron una gran murmuración. ¿Cómo es posible que se los chamaquearon los de Gabaón y los criticaron, ¿verdad?, el resto del pueblo? Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Aunque fueron engañados, aún honraron su pacto. Y eso es de darles crédito. Ahora en nuestros días, en nuestras leyes, si alguien viene con usted a hacer un pacto que no es legal, que es un engaño, que es una mentira, ese pacto no permanece. Usted no lo tiene que honrar, ¿verdad? La ley lo protege de estos pactos y estas alianzas que se hacen engañosamente. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes de Israel. Pues ellos dijeron: somos tus siervos, venimos de lejos y te serviremos donde tú quieras que sirvamos. Estoy por terminar. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Josué les pregunta: ¿por qué nos engañaron? Y ellos contestaron: ¿por qué? Porque ustedes iban a matarnos y temimos por nuestra vida, por eso fuimos y los engañamos. Pero estaban conforme con su castigo. Dijeron: no importa, castíguenos, les vamos a llevar agua y vamos a ser sus leñadores, pero no nos maten. Y ellos cumplieron con su pacto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Estaba mejor hacer leña y llevar agua que estar 6 pies bajo tierra. Hasta eso que fueron sabios, ¿verdad? Pero no fue una buena alianza. El verso 26 dice: y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy y una vez más hasta el día en que Josué escribió esta historia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a no hacer alianzas a la ligera, que aprendamos algo. Si usted no escuchó nada del resto de la clase, escuche esto: no haga alianza con el enemigo, no se una en yugo desigual con los incrédulos, porque esto no termina ahí. Le invito a que escuche el siguiente capítulo, donde va a haber más problemas a causa de haber hecho alianza con los gabonitas. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias mil veces, Señor amado, por tu palabra que nos habla, que nos anima, que nos exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Maravilloso Dios, tú eres bueno, tú estás buscando nuestro bien. Maravilloso Dios, permite que nos dejemos guiar, que nos dejemos,
Señor del cielo, aconsejar por ti, maravilloso Dios. Ahora yo le doy gracias y le pido por el pueblo, Señor del cielo suyo, ahí donde se encuentre, bendígale en una forma muy especial. Bendiga su salida y su entrada y que podamos darnos cita una vez más el siguiente domingo en este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les regale una preciosa semana y Él les bendiga ampliamente.